Hoy voy a desmontar, punto por punto, la frase que ha incendiado al barcelonismo: el Barça quería vender a Fermín. Si te quedas, vas a descubrir fechas, cifras y decisiones reales que demuestran lo que ocurrió. En este video te lo cuento todo con claridad y sin adornos. En los próximos minutos vas a entender quién empujó realmente la salida de Fermín, por qué apareció la cifra de 90 millones y qué papel tuvo Hansi Flick en todo este asunto. Nada de humo, solo datos, contexto y decisiones. Si al final no te demuestro que el relato es distinto al que han contado, puedes dejarme un no me gusta. Pero si lo que escuchas te cuadra, suscríbete ahora mismo. Dale al like, suscríbete y activa la campana. Aquí cada día te traigo información verificada, análisis táctico y mercado culé explicado al detalle. Todo este ruido nace de una afirmación tajante: el Barça quería vender a Fermín López. Mi opinión es distinta. No fue el club como institución, fueron los agentes quienes movieron hilos, mientras el Barça marcaba precio y Flick seguía contando con el jugador. Eso es lo que hoy voy a demostrarte con calma. El 13 de agosto hubo junta directiva con el fair play financiero sobre la mesa. En ese contexto, cualquier club valora posibles ventas, y eso es normal. Pero pasar de ahí a señalar a Fermín como objetivo de salida es un salto injustificado. La diferencia entre estudiar una gran venta en abstracto y querer vender a un jugador concreto es clave. Si hay emisarios en Barcelona, no aparecen de la nada. En la mayoría de los casos existe intermediación de agentes. El jugador autoriza escuchar, el club escucha y marca condiciones. Eso no significa que el club quiera vender, significa que gobierna el proceso y protege su valor. Se ha utilizado a Marc Casado como ejemplo paralelo, con supuestas ofertas de 30 millones. Pero una cosa es un tanteo y otra una oferta firme. El Barça fue claro: cesiones no, si hay traspaso que venga la propuesta en serio y se valorará. En firme, esas ofertas nunca existieron, y lo de Casado no arrastra automáticamente a Fermín. También se ha señalado que Flick alineó a Casado por delante de Gavi en algún partido, como si fuera una maniobra para convencerlo de quedarse. Eso es fútbol, no teatro. Flick rota, gestiona cargas, decide por rendimiento y contexto. Lo mismo ha hecho con Christensen y Eric, con Araujo y Condé o con Dani y Fermín. La clave es quién llamó a quién. Si Chelsea se sienta con Deco en Barcelona es porque alguien coordinó esa reunión, y ese alguien fueron los agentes con permiso del jugador para escuchar. Eso no es el Barça poniendo a Fermín en el escaparate, es el Barça diciendo: este es nuestro precio. La diferencia es enorme. Quien marca precio se protege, quien coloca al jugador lo regala. Y ahí entra la famosa cifra de los 90 millones. Esa valoración existe porque vender barato a un canterano es impopular y daña la imagen del club. El mensaje era claro: Fermín vale esto, si un club viene en serio con esa cantidad se habla, si no, el jugador sigue. Tasar es liderar la negociación, mientras que aceptar 40 o 50 millones sería mostrar debilidad. En resumen, lo que sí ocurrió fue lo siguiente: hubo tensión con el fair play, se valoró la idea de una gran venta a nivel general, pero nunca hubo ofertas firmes por 30 millones por Casado. Con Fermín hubo tanteos externos, el Barça blindó su precio, Flick contaba con él y en la recta final los agentes tantearon una mejora salarial. La respuesta del club fue clara: renovado hace poco, paciencia, humildad y trabajo. Gobernar el interés no equivale a querer vender. Flick, por su parte, busca un Barça intenso, con verticalidad cuando convenga y control cuando sea necesario. Para ello necesita dinamismo en la medular, jugadores que interpreten espacios, que lleguen al área y que compitan con carácter. Fermín le encaja perfectamente como interior con llegada, presión tras pérdida y minutos de impacto. En el Barça hay muy pocos titulares indiscutibles, pero sí muchos jugadores útiles de alto valor, y Fermín es uno de ellos. El relato de que el club quería venderlo genera desgaste en tres frentes: en el vestuario, porque hace dudar a los canteranos; en el mercado, porque huele a urgencia y debilita tu posición negociadora; y en la afición, porque erosiona la confianza. En cambio, comunicar que solo se vende si la oferta es irrechazable y con el consentimiento del jugador protege la marca y el proyecto. Lo que te cuento hoy se sostiene en 4 pilares: la fecha de la junta y el contexto, las reuniones facilitadas por los agentes, la tasación clara y pública del valor del jugador y el uso deportivo real que Flick hace de él. Esa es la diferencia entre dato y eslogan. El papel de Fermín dentro del equipo es más importante de lo que algunos quieren admitir. La temporada pasada ya dejó cifras muy sólidas: goles,
asistencias y un nivel de implicación que lo convirtieron en uno de los canteranos con más proyección. No es solo un jugador que rellena minutos, es un activo estratégico que aporta intensidad y carácter en partidos donde otros se apagan. Flick lo ha entendido desde el principio, y por eso insiste en darle protagonismo. Querer reducir su situación a un simple activo para vender es ignorar todo lo que significa para el Barça. La cantera no se mide únicamente en ingresos por ventas, se mide en identidad, en jugadores que representan los valores del club. Y Fermín es un símbolo de esa resistencia a las ofertas externas, un jugador que prefiere crecer en casa en lugar de dejarse seducir por cifras millonarias. Por eso la narrativa de que el Barça quería venderlo no solo es falsa, sino peligrosa para la credibilidad del proyecto. Hay que entender también cómo funciona la economía de un club como el Barcelona en 2025. El margen salarial es reducido, la liga aprieta con el control del fair play y cada movimiento debe ser calculado al milímetro. Eso lleva a plantear escenarios de grandes ventas, porque es lo lógico, cualquier directiva responsable explora todas las opciones. Pero explorar escenarios no equivale a señalar a un jugador concreto. Es como si una familia revisa sus cuentas y piensa en vender el coche, pero eso no significa que mañana vaya a ponerlo en Wallapop. Los agentes, en cambio, sí tienen otro papel. Ellos viven de mover jugadores, de abrir puertas, de tantear clubes y de poner a sus representados en el escaparate. No es extraño que lleven propuestas, incluso aunque el jugador en cuestión no haya pedido salir de manera explícita. El caso de Fermín no es diferente. Los agentes buscaron alternativas, tantearon al Chelsea, hablaron con Deco, pero siempre bajo el mismo marco. El Barça no lo ponía en venta, lo tasaba en 90 millones. Y esa cifra era casi un muro de contención. La cifra no es caprichosa. Poner un precio alto es una estrategia de protección. En el mercado, el valor percibido es tan importante como el valor real. Si dices que un jugador vale 40 millones, automáticamente estás debilitando tu posición. En cambio, si lo sitúas en 90, transmites que no hay prisa, que es un jugador fundamental y que solo saldrá si alguien realmente cree en su talento. Eso cambia la conversación. El Chelsea podía tantear, pero nunca presentó una oferta firme de ese nivel, y por eso el asunto no pasó de los rumores. Lo curioso es cómo se manipula el discurso cuando se habla de estos temas. Decir que el Barça quería vender es un titular jugoso, genera clics, despierta polémica y arrastra interacciones. Pero es un relato incompleto. La realidad es más matizada. Había presión financiera, sí, había agentes moviendo fichas, sí, pero la directiva y Flick no querían perder a Fermín salvo que llegara una propuesta irrechazable. Esa diferencia entre rumor y decisión es lo que a veces se pierde en el ruido mediático. Y es aquí donde el papel de la afición se vuelve central. Los culés necesitan certezas, necesitan confiar en que el club tiene un plan claro. Ver a canteranos como Fermín consolidarse transmite un mensaje de estabilidad. Cuando se filtran rumores de ventas forzadas, la confianza se resquebraja. Por eso es tan importante contar la historia completa y no solo el titular llamativo. Porque cada palabra repercute en la moral de la grada, en la confianza de los jóvenes de la cantera y en la reputación internacional del Barça como club formador. Si analizamos con detalle la plantilla actual del Barcelona, el papel de Fermín López se vuelve aún más evidente. El mediocampo culé es una de las zonas con más talento, pero también con más exigencia física y táctica. Ahí conviven perfiles muy distintos que cumplen funciones complementarias. Pedri es el cerebro creativo, el que da pausa, filtra balones y organiza los ataques. Gavi aporta energía, presión constante y esa garra que levanta al equipo en los momentos difíciles. Frenkie de Jong se encarga de la conducción, del control en las transiciones y de romper líneas rivales con su zancada. Gundogan, por su parte, es la experiencia hecha jugador, alguien capaz de aparecer en el área y aportar inteligencia táctica en los grandes escenarios. En medio de todos ellos aparece Fermín, un jugador que no está encasillado en un único rol, sino que combina virtudes de varios. Tiene la llegada al área que a Pedri le falta, la intensidad de Gavi pero con más capacidad de finalización, la movilidad de Jong aunque con menos pausa, y la frescura que Gundogan ya no puede garantizar con la misma regularidad. Su perfil híbrido lo convierte en un recurso estratégico para Flick, un futbolista que puede alterar el guión de un partido con una carrera, una presión o un disparo desde segunda línea. Comparar a Fermín con los demás no significa restarles valor, sino entender por qué Flick lo considera una pieza clave. Pedri y Gavi son insustituibles en la creación, pero su fragilidad física los obliga a descansar. De Jong es intocable en la salida de balón,
pero a veces peca de horizontalidad y falta de agresividad ofensiva. Gundogan puede decidir partidos con su experiencia, pero a sus 34 años no puede cargar con 60 encuentros de máxima exigencia. Fermín, en cambio, está en la edad perfecta para aportar energía y dinamismo, convirtiéndose en ese relevo que mantiene al equipo a un alto nivel competitivo cuando otros necesitan rotar. Aquí entra un aspecto que muchas veces se pasa por alto: la gestión de cargas. Una temporada del Barça no son 30 partidos, son más de 60 contando Liga, Champions, Copa del Rey y la siempre desgastante Supercopa. Pretender que los mismos 3 centrocampistas jueguen todos los minutos es inviable. Flick necesita rotar y ahí es donde Fermín pasa de ser un simple suplente a convertirse en protagonista. Es el jugador que le permite al entrenador hacer descansos estratégicos sin que el equipo pierda intensidad, y eso, en términos de planificación, tiene un valor incalculable. Además, su perfil físico y mental encaja con la filosofía que Flick quiere instaurar. El técnico alemán no concibe un Barça lento ni previsible. Su idea es mezclar la esencia de la posesión con una presión agresiva y una verticalidad inmediata cuando se roba el balón. Para que ese plan funcione se necesitan futbolistas dispuestos a correr, a chocar y a sacrificarse. Fermín cumple con todos esos requisitos. Roba en campo contrario, muerde en la presión, no se esconde en los momentos difíciles y, sobre todo, tiene hambre. Esa hambre de demostrar que pertenece a la élite es lo que lo diferencia. No podemos olvidar que el Barça de los últimos años ha tenido problemas en partidos donde el rival se encierra atrás. La falta de desborde desde el centro y la poca llegada desde segunda línea se han notado. Fermín aporta precisamente eso: irrupciones inesperadas, disparos desde fuera, diagonales al área que sorprenden al rival. No es un mediocentro clásico ni un 10 de toda la vida, es un interior con vocación ofensiva que complementa perfectamente a los organizadores. El problema surge cuando todo lo deportivo se mezcla con lo económico. Los rumores de traspaso no solo generan tensión en la directiva, también ponen nervioso al jugador y afectan a su rendimiento. Es difícil rendir al máximo cuando se duda de tu futuro y se especula con cifras. Por eso la narrativa de que el Barça quería venderlo no solo es injusta, sino también peligrosa. El jugador necesita confianza, necesita sentir que forma parte de un plan a largo plazo, y es justo eso lo que Flick y el club intentan transmitir. Desde un punto de vista económico, la estrategia del club fue coherente. Al tasarlo en 90 millones no decían que fuera su valor real en el mercado, sino que marcaban una frontera. Era un aviso para agentes y clubes interesados: no vamos a malvender. Esa cifra, aunque inalcanzable para muchos, servía para blindar al jugador y dejar claro que no estaba en escaparate. Fue un mensaje interno y externo de protección. Si un club quería de verdad a Fermín, debía demostrarlo con una oferta a la altura. Como eso nunca ocurrió, el asunto se apagó. El impacto en la afición es incalculable. Ver a un canterano consolidarse y resistir las tentaciones externas es una inyección de moral. La Masía no solo produce jugadores, produce símbolos. Cuando uno de los suyos se queda, crece y triunfa, la afición siente que el club sigue fiel a su ADN. Fermín es ahora mismo un recordatorio viviente de lo que el Barça siempre ha defendido: que el talento de casa puede ser protagonista incluso en los momentos de mayor presión financiera. Además, su ejemplo manda un mensaje potente al resto de la cantera. Les demuestra que no todo se trata de dinero ni de contratos millonarios. Se trata de paciencia, trabajo y lealtad a un proyecto. Los más jóvenes ven en Fermín a un referente, alguien que eligió quedarse y pelear por un lugar en el 11 en lugar de dejarse seducir por ofertas externas. Ese impacto educativo es tan importante como cualquier gol o asistencia. Por último, no hay que olvidar el peso simbólico que Flick le otorga. El técnico alemán busca líderes silenciosos, jugadores que no necesitan brazalete para contagiar energía. Fermín puede ser uno de esos líderes. No será siempre titular indiscutible, pero sí un pilar en la dinámica del grupo. Su carácter competitivo, su disposición a pelear cada balón y su resiliencia frente a las críticas lo convierten en un modelo de jugador que refleja lo que Flick quiere para este Barça: hambre, sacrificio y compromiso. Venderlo a un precio medio habría sido un error doble: deportivo, porque perderías un recurso táctico valioso, y simbólico, porque enviarías el mensaje de que cualquier canterano es reemplazable si llega una oferta medianamente atractiva. El Barça no puede permitirse eso. No en un momento donde la confianza de la afición y la identidad del proyecto están en juego. Cuando se habla del caso Fermín, no se puede pasar por alto el papel de los agentes.
En el fútbol moderno, los representantes son mucho más que intermediarios. Son auténticos negociadores que tantean, presionan y filtran informaciones para sacar ventaja. En este caso, fueron ellos quienes llevaron las propuestas, quienes acercaron al Chelsea a la mesa y quienes exploraron si había margen de maniobra para una posible salida. Eso no significa que Fermín quisiera irse, pero sí que abrió la puerta a escuchar. Y escuchar no es lo mismo que querer marcharse, aunque desde fuera muchos quieran confundirlo. Aquí es donde el club actuó con firmeza. Deco y la directiva tenían claro que no podían dejarse arrastrar por los movimientos de los agentes. La respuesta fue clara y directa: 90 millones o nada. Y en paralelo, el mensaje a Fermín fue igual de contundente: acabas de renovar, tienes contrato vigente, tu sitio está aquí, trabaja y tendrás oportunidades. Esa combinación de firmeza y paciencia fue la clave para cortar los rumores y proteger tanto al jugador como al proyecto. Pero los agentes fueron un paso más allá, pidiendo incluso una mejora salarial en las últimas horas de mercado. Su argumento era que, al haber interés de otros clubes, Fermín debía ser reevaluado. Sin embargo, el Barça no cayó en esa trampa. Le recordaron que su renovación era reciente y que tenía que demostrar en el campo lo que valía. De nuevo, fue una decisión acertada. El club no podía sentar un precedente de debilidad, premiando a los agentes cada vez que aparecía un rumor de traspaso. La afición, por su parte, recibió estas noticias con un cóctel de nerviosismo y esperanza. Nerviosismo porque nadie quiere perder a un canterano en plena proyección, y esperanza porque la decisión final fue mantenerlo. Esa mezcla es parte de lo que hace al Barça especial. Cada jugador formado en la Masía genera una conexión única, y perderlo habría supuesto mucho más que un movimiento económico. Habría sido un golpe a la identidad del club. Es importante destacar cómo la narrativa puede moldear la opinión pública. Un titular que diga el Barça quería vender a Fermín genera indignación inmediata, incluso aunque la realidad sea mucho más compleja. La información mal planteada se convierte en arma de crítica, y es ahí donde proyectos como el de Flick se ven amenazados. Por eso es crucial contar la historia completa, porque solo con todos los elementos se entiende lo que de verdad ocurrió. Agentes tanteando, club blindando, entrenador confiando y jugador permaneciendo. Ahora, pensando en el futuro, esta historia deja varias lecciones. La primera es que el Barça debe seguir cuidando a su cantera, no solo como fuente de talento, sino como motor emocional y simbólico. La segunda es que las decisiones financieras deben estar alineadas con las deportivas. Vender a corto plazo puede solucionar un problema inmediato, pero a la larga puede debilitar al club. Y la tercera es que la comunicación es vital. Cada mensaje que se lanza, cada filtración, cada titular, puede fortalecer o erosionar la confianza de la afición. Fermín se queda, y eso es una victoria doble. Deportiva, porque Flick tendrá a su disposición un centrocampista joven, versátil y con hambre de crecer. Y simbólica, porque el Barça lanza un mensaje claro: no se malvenden sus canteranos, se protegen, se potencian y se convierten en parte del proyecto. En un contexto donde muchos clubes venden rápido para cuadrar cuentas, el Barça ha demostrado que puede mantener a una de sus joyas incluso en medio de la presión. La temporada que se viene será larga y exigente. Champions, Liga y Copa pondrán a prueba la profundidad de la plantilla, y ahí es donde jugadores como Fermín serán decisivos. Su capacidad de entrar desde el banquillo y cambiar la dinámica, o incluso de asumir titularidades en partidos de alto voltaje, será fundamental. Y lo hará sabiendo que el club confía en él, que su lugar está asegurado y que no fue moneda de cambio en el mercado. Al final, lo más valioso de esta historia es lo que transmite a los más jóvenes de la cantera. Ellos ven que un jugador como Fermín, tentado por millones, se queda, pelea y gana su sitio en el primer equipo. Ese ejemplo vale más que cualquier fichaje mediático. Les enseña que el camino para triunfar en el Barça no es rendirse ante la primera oferta, sino trabajar, esperar y aprovechar cada oportunidad. Por eso, culés, la reflexión que os dejo es sencilla. ¿Preferimos un club que vende rápido para cuadrar balances, o un club que defienda su cantera y construye a largo plazo? La respuesta está en cada comentario, en cada debate, en cada like. Porque este proyecto se construye con decisiones estratégicas, pero también con la voz de la afición que no se calla. Así que os lanzo las preguntas finales. ¿Creéis que el club hizo bien en rechazar las propuestas y mantener a Fermín? ¿Pensáis que su papel será aún más importante bajo Flick? ¿O consideráis que habría sido mejor hacer caja y reforzar otras posiciones? Dejad vuestra opinión en los comentarios.
porque este debate no es solo sobre un jugador, es sobre el modelo de club que queremos para el futuro. Familia culé, lo que viene no es cualquier cosa. La temporada que arranca puede marcar un nuevo capítulo en la historia del Barça. Con Flick liderando, con decisiones firmes en los despachos y con canteranos como Fermín demostrando que la Masía sigue viva, el club tiene todo para recuperar la grandeza. Lo importante es mantener la coherencia, no dejarse arrastrar por rumores y recordar siempre que lo que hace fuerte al Barça es su identidad. Visca el Barça y visca Cataluña.